está bien, saben que en realidad yo insisto con la idea que prefiero que tengamos los bases, además en la primera unidad, después vamos a entrar en 2 unidades que son más como de bajadas más aplicadas, en el fondo a epistemologías o teorías que son vigentes hoy día y que son formas de hacer ciencia que estamos utilizando, digamos. Entonces necesitamos tener firmes estos presupuestos antiguos para poder avanzar a esas reflexiones, ¿cierto? Ya, hasta aquí yo creo que estamos hasta el hastío, dije, insistentemente. No sé si hay alguna otra palabrita de estas palabras nuevas que teníamos en el tintero que quisieran todavía que pudiéramos tratar de escarmenar un poquitín, o la otra cosa que nos queda pendiente y que nos queda por rato es que avancemos con bachillerato, en lo que teníamos pendiente del semestre pasado. Bachillerato que ahí nos abre Kun también, si que tú tienes preguntas. Por ahí hay una pregunta, ¿eh? Ah, fue solo un movimiento falso. Está bien. Ya, ¿alguna otra palabra de estas nuevas que les parezca que deberíamos revisitar? Vamos bien. Ya, vamos con este sujeto Bachelard, que es un filósofo francés, les decía la semana pasada, y es una suerte de Da Vinci, ¿no? El hombre es un hombre universal, como Goethe, como Da Vinci. Es un tipo que estudió matemática, pero que es sensible a la poesía, que sabe música, pero que es profesor de física, entonces está en todas las áreas del saber, es ensayista, etc. Filósofo finalmente, hombre sabio, y es especialmente, y esto tiene mucha belleza, encuentro, es un autodidacta. En realidad él se formó en su inquietud intelectual, su espíritu curioso, digamos, y claro, me imagino que estudió alguna licenciatura en física primero y hizo clases en el colegio, ¿no? A los niños, y desde ahí empezó a avanzar y llegó a tener la cátedra de altos estudios sociales en París no sé cuál, que es la cátedra que después tuvo Foucault. Entonces, en esa escuela, Bachelard, la semana pasada hice el mismo, Bachelard es un poco el abuelo de Foucault, ¿se dan cuenta? Y vamos a ver cómo hay algunas cosas de su teoría, de su concepción de la ciencia, en fin, que después aparecen en Foucault reelaboradas. Ya, miren esto. Dice, la ciencia no es representación, sino acto. ¿Qué significa un acto? Un acto es algo que corta, ¿cierto? Hay un momento. Cuando hay un acto, por ejemplo, el domingo vamos a tener un acto cívico y eso va a marcar un cambio entre lo que hay antes y lo que hay después. No saben, pero claro, pero así todo ya hay un cambio, como que va a seguir una, ¿me entienden? Como que, entonces, ¿qué es un acto? Un momento de corte, donde las cosas cambian. Decíamos la semana pasada que el conocimiento no se produce por acumulación, y esto lo vamos a encontrar en Kuhn también. El conocimiento no se va juntando un poquito más hasta que tenemos el mono resuelto, sino que se produce por saltos cualitativos, se produce en contra de un conocimiento anterior, ¿cierto? Tenemos la teoría ptolomeica con el Sol al medio, no, al revés, con la Tierra al medio y el Sol dando vuelta alrededor de la Tierra. Eso es hegemónico hasta no sé cuándo. Y de repente viene Copérnico y dice, no, esto está mal, y en realidad
es el Sol el que está en medio y son los planetas los que giran. Cambia. ¿Se dan cuenta? Este modelo va contra este otro modelo. Lo supera, lo destruye, dice Bachelard. Y lo mismo. El hombre desciende de Dios, que viene de Dios. Viene Darwin. ¿No? Que el hombre desciende del mono. Que hay una evolución de la especie. Y entonces esta teoría de que el hombre desciende, viene hecho a imagen y semejanza de nuestro Señor, ya no va más. Y entonces mantenemos un nuevo modelo cognoscitivo, digamos, en que entendemos que hay evolución de la especie. Y entonces eso es un conocimiento que va contra el conocimiento anterior, lo que quiere decir que en realidad no es suma de representaciones, no es algo simplemente que explique la realidad o que nos permita representarnos la realidad o el problema que nosotros queremos conseguir, sino que lo transforma, lo cambia en ese momento. Decíamos la semana pasada que echar luz es también echar sombras en alguna parte, ¿no? Lo transforma en el fondo el problema. Cuando ponemos un nuevo conocimiento científico de esta jerarquía que transforma el paradigma ya a este nivel de concepción del mundo, en el fondo, pasa que hay un momento de cambio. Es un acto. ¿Se entiende? ¿Se entiende, sí? ¿Se entiende bien? Bacán. Ya, entonces, y la otra cosa que nos va a agregar Bachelard de manera sustantiva y importante es que la pretensión de esta observación objetiva y neutra y en fin, como parada sentado en las faldas de Dios también, como no es posible, ¿no? Y esto ya está hasta demostrado hasta en la física. O sea, y esto vamos a hablar en profundidad cuando hablemos de hermenéutica, pero el asunto es que el observador necesariamente, y esto hay que inscribirlo también en la conciencia, el observador necesariamente modifica la cosa. En realidad, lo que nosotros percibimos no es la cosa, sino que es nuestra percepción de la cosa. ¿Entiendes? ¿Sí? Y claro, eso en psicoanálisis además está el problema, no sé, alguien me lo recitaba también recién, y yo decía la semana pasada, esto de la diferencia entre real y realidad, ¿cierto? Mientras la realidad es el mundo en que vivimos, está atravesado por lo simbólico y por lo imaginario, los afectos, lo real es puramente real, concreto, no tiene nombre, no tiene palabra, es aquello que está más allá del simbólico y que no podemos nombrar. Lo que no sabemos no, está absolutamente fuera de nuestras posibilidades de concebirlo, digamos, porque está fuera del lenguaje. Es decir, no hay palabra para nombrarlo. Entonces está más allá de nuestra realidad. Es lo real. ¿Me entienden? Y la diferencia, mi querida profesora de psicoanálisis decía, el cuerpo es imaginario, la carne es lo real. ¿Me entienden? El cuerpo está investido, uno tiene una imagen, uno se ve como completud, está posicionado respecto de los otros, está lleno de afectos, en fin. La carne misma, la carne, la cosa misma, eso es lo real, ¿me entienden? No el cuerpo. Ya, entonces estamos claros que hasta ya en la física esto no merece ningún tipo de discusión, digamos. En realidad el observador no observa la cosa como es, la objetividad no se capta en plenitud, sino que el rol del observador es influyente en este proceso de observar y de concebir el asunto. Cualquier tipo de problema, incluso los de la física cuántica, a ese nivel de materialismo, diríamos. Y por esto les decía que Bachelard es más bien platónico, porque Bachelard está preocupado del espíritu, ¿cierto? Del espíritu científico. Sin embargo, como bien me decía alguien también en el recreo, efectivamente yo la semana pasada dije que Bachelard se parecía un poco a Kant. ¿Por qué? Porque hace el mismo esfuerzo. Hace este esfuerzo de juntar 1800 Kant, 1790, 1810 Kant, y Bachelard 100 años, 120, 130 años después, pero el esfuerzo es equivalente. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Otra vez el cuadro de Botticelli, de producir
un modelo epistemológico que integre el espíritu y la materia. Y el otro concepto que es importante aquí, a propósito de las palabras nuevas, lo voy a poner acá porque esta es una palabra nueva importante. El sujeto de la ciencia, este se lo van a encontrar, pero todo el rato. Este es el sujeto moderno, es el sujeto racional, es el sujeto que tiene la capacidad de, con su razón, su inteligencia, concebir, comprender, conceptualizar, penetrar en la realidad para desentrañar sus secretos. Es el sujeto de la ciencia, es un sujeto racional, que no cree en los dioses, sino que más bien cree en la verificabilidad, cree en la empiria, cree en la medición, confía en la matemática, como la geometría, como modelo de representación del mundo, en fin. Y aquí a lo que vamos a llegar, y esto aquí nos va a emparentar con lo que vamos a conversar la próxima semana de Kuhn, es el gran aporte, o es al menos el gran aporte que nosotros tomamos en el curso de este autor, que es la idea de obstáculo epistemológico, que ya empezamos la próxima semana, la semana anterior, y que está asociado a las dificultades que tiene el pensamiento científico para poder echar luz sobre problemas que podrían estar presentes en los distintos campos del saber, de la ciencia, pero que no vemos precisamente porque sufrimos o padecemos, digamos, en cuanto a seres humanos, de estos obstáculos epistemológicos, que son, como su nombre lo dice, obstáculos, barreras, impedimentos, dificultades para el conocimiento. Avanti. Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? ¿Está muy fome? ¿Estoy repitiendo demasiado? ¿Avanzo más rápido? ¿No? Más rápido. Vamos más rápido, vamos muy lento, sí. Ya, entonces pues aquí tenemos una definición. Mira, la noción de obstáculo epistemológico fue acuñada por el filósofo francés Gaston Bachelard para identificar y poner de manifiesto elementos psicológicos, o sea, de la comprensión del mundo, de nuestro posicionamiento, de nuestra actitud para comprender el mundo, elementos psicológicos que impiden o dificultan el aprendizaje de conceptos revolucionarios al interior de las ciencias. Ese es el obstáculo epistemológico, y este hombre lo conceptualizó a través de esa obra. El 34 sus primeros conceptos, el 38 ya más maduro, y el 53 ahí lo dejó clavado y estamos aquí todavía estudiando nosotros 70 años después. Y su concepto fundamental, claro, que da paraguas a todo su planteamiento epistemológico, es el de un materialismo racional. Se dan cuenta que pese a que está en el espíritu, pensando el espíritu científico, en realidad su salida va a ser por un materialismo racional. Ahí es donde está Kant. Trata de juntar un espíritu científico, una inclinación, una forma de comprender, con un materialismo racional, ¿no? Que va a poner el acento, por cierto, en la materia y en la racionalidad como herramienta fundamental para conocerla, develar sus secretos. Ya, ¿estamos bien ahí? Esto lo vimos también, pero lo vamos a ver de nuevo, más rápido. Las condiciones, dice, cuando se buscan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se llega pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. Esto va a ser luego en Kuhn también parecido, congruente, similar a la idea de revolución científica. Va a estar asociado, no es que revolución científica sea sinónimo de obstáculo, sino que lo que Bachelard trata de comprender, conceptualizar o expresar con su noción de obstáculo
va a estar también en Kuhn con su idea de revolución, en el sentido de lo que decíamos antes, de que el conocimiento no se desarrolla por acumulación, sino que por saltos cualitativos. Entonces, cuando logramos superar algunos de estos obstáculos, es que vamos a avanzar en el desarrollo científico. Entonces, no se trata de considerar obstáculos externos. Miren qué importante esto, como la complejidad no es el problema que el objeto sea muy complejo, tampoco es el problema que el objeto sea fugaz o muy difícil de hacer, digamos, ni de incriminar la debilidad de los sentidos, tampoco el problema está en nosotros, que nuestros sentidos sean limitados y que no logren captar la complejidad o el total de la cosa. Sino que dice, en el mismo acto de conocer íntimamente, aparecen, miren esto, por una especie de necesidad funcional, pausas e inquietudes. El conocimiento no avanza de una, sino que con necesidad funcional, para que llegue a estar operativo, en realidad necesita de aquello, de pausas e inquietudes. Hay momentos en que se acelera, hay momentos en que, a ver, tranqui, escuchemos un poco, veamos. Y aquí mostraremos las causas de estancamiento, incluso de regresión, y descubriremos, a esto lo llama obstáculo, causas de inercia, a las que llamaremos obstáculo epistemológico, ¿cierto? Entonces, el conocimiento no es lineal, la ciencia no es lineal, no avanza como progresión, sino que más bien a saltos cualitativos por diferencias y especialmente en contra de conocimientos hegemónicos anteriores. Y en el fondo, Bachelard dice que estos obstáculos son la razón, la causa, para comprender, digamos, la razón que está a la base de los momentos en que la ciencia ha tenido momentos de regresión, de estancamiento o de inercia. Ese es el obstáculo epistemológico. Y después lo que decíamos la semana pasada, el conocimiento de lo real es una luz que proyecta siempre sombras en alguna parte. Yo les ponía el ejemplo del Buscamina, en el sentido de que, pum, cuando echamos luz sobre algo, evidentemente que eso deja por los bordes nuevas preguntas, ¿cierto? Entonces aquí decíamos 2, y entonces aquí tienen que haber 2 bombitas, y después acá hay 3, entonces aquí tienen que haber 3 bombitas, y en realidad tenemos que ser capaces de concebir el problema ahí en la frontera, digamos, para volver a echar luz y así. Es una cosa que no se acaba nunca, por cierto. El conocimiento real es una luz que proyecta siempre sombra en alguna parte, nunca es inmediata y plena. Esto está un poco asociado a esta idea de las pausas, ¿no? Nunca es de un tirón, sino que las revelaciones de lo real son, y esto es importante también, son siempre recurrentes, en el sentido de que los buenos inventos se inventan más de una vez, ¿cierto? Se descubren más de una vez las cosas, ¿no? Como que hay, bueno, el ejemplo clásico es el descubrimiento de América, ¿no? Que llega a Colón, pero llega hasta la isla nomás, y entonces América se llama Américo Vespucio, digamos, el descubridor, pero finalmente, o bueno, quién sabe cuántas otras cosas, que en realidad el asunto es que los descubrimientos de lo real son siempre recurrentes. ¿Por qué? Porque la realidad pulsa. La realidad pulsa en el fondo y está interpelando todo el rato, y son nuestras categorías las que no son capaces de captar eso que la realidad, por así decir, nos impone en el fondo, ¿cierto? Hasta que abrimos la mente y logramos concebirlo y tenemos otro concepto, y entonces esto ya por fin entra en nuestra posibilidad de comprensión. Dígame. Tiene que ver con las teorías, ¿no? Con las teorías científicas. Tiene que ver plenamente con las teorías científicas. De eso está hablando Bachelard, en el fondo, de que las teorías científicas adolecen de ciertos obstáculos epistemológicos en los investigadores, en el fondo, que impiden el progreso de la ciencia, porque los investigadores tenemos instalados en nuestras conciencias, digamos, en nuestro espíritu, ciertos obstáculos, ciertas ideas y ciertas funciones, digamos, que operan como obstáculo a este desarrollo. Y vamos a ver cuáles son los 4 más importantes que identifica Bachelard, que fue donde quedamos la semana pasada. Pero antes, volver sobre esta idea, otra vez con la idea de la insistencia, porque en realidad esto después también se lo van a encontrar en psicoanálisis todo el rato, en el fondo. O sea, el pensamiento empírico es, por supuesto, después que la idea. Cuando el aparato de las ideas ya está listo, ahí sí que nos cabe el pensamiento empírico. ¿Me explico? ¿Se entiende esto, no? A ver. Mira, leámoslo con atención. El conocimiento de lo real es una luz que siempre sombra en alguna parte. Nunca es inmediata y plena. Las revelaciones de lo real
son siempre recurrentes, una y otra vez. Lo real no es nunca, miren esto qué bonito, lo real no es nunca lo que podríamos haber pensado, sino lo que deberíamos haber pensado, pero no pudimos pensar, en el fondo porque carecíamos de las categorías. El pensamiento empírico es, por supuesto, claro, después, cuando el aparato de las razones ya está a punto. ¿Se entiende, sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿No? Avanzamos. Ya, la ciencia en su necesidad, dice, de determinar dónde empezó, con preguntas, opone lo que es el desarrollo científico absolutamente a la opinión. Son dos cosas distintas, el cielo y la tierra, Platón y Aristóteles. La ciencia, en su necesidad de determinar como en su principio, con preguntas creativas, se opone absolutamente a la opinión. La opinión es afectiva, chiquillos. La opinión, yo creo esto porque me gusta, porque me conviene, porque me interesa, porque mis papás creían así, porque mis amigos creen así, porque lo leí en una revista, porque es mi opinión. Y es válida, la de todos, por supuesto podemos discutir, podemos conversar, tener diferencias, o similitudes o congruencia, pero son opiniones. El conocimiento científico es otra cosa, es lo contrario. ¿Y de dónde hacíamos salir la diferencia? ¿Se acuerdan? Porque esto ya lo dije la semana pasada. ¿Qué es lo que marca la diferencia así drástica? Es una cosita nomás. Pregunta de prueba. ¿Qué hace la diferencia entre el conocimiento y la opinión? Que la opinión es... Que el conocimiento busca destruir la opinión, ¿no? El conocimiento busca destruir la opinión, pero no es la diferencia. La opinión es una opinión. Uno le da su propia interpretación, pero a la ciencia también uno le da su propia interpretación. Acabamos de decir que la física cuántica tiene... Por ahí sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia... Esa es la diferencia. Que el conocimiento es como que creía que tenía la verdad y la opinión. No. La diferencia es la pregunta, chiquillos. El conocimiento científico obedece siempre, siempre, siempre a una pregunta. Hay una pregunta que uno instala y hay, como bien decía, no sé cuál es tu nombre, Catalina, como bien decía Catalina, hay para responder después a esa pregunta un método. La opinión me sale del corazón nomás. La ciencia no. La ciencia tiene que tener rigor. Y dijimos, no sé si fue aquí que lo dije, pero lo digo siempre, así que lo voy a volver a decir. En ciencia tenemos dos principios fundamentales que tenemos que siempre considerar al momento de hacer ciencia, que son los de validez y o fiabilidad, decimos mejor en ciencias sociales. Hablé de eso, ¿no? Validez y fiabilidad. Validez, que mida lo que quiere medir, que nuestra teoría tenga la capacidad para realmente captar las cosas que nosotros queremos problematizar, comprender, analizar, en fin. Validez, que mida lo que quiere medir. Fiabilidad, que sea estable en el tiempo. Es decir, que los mismos, o sea, que distintos investigadores abordando el mismo problema, que distintos investigadores abordando el mismo problema con la misma teoría puedan llegar a conclusiones equivalentes. Es estable el conocimiento científico en el tiempo. Eso se llama fiabilidad. Y validez, que mida lo que quiere medir, que mida lo que realmente quiere medir. Entonces, ¿los principios de la ciencia se oponen al racionalismo o no necesariamente? No, pues la ciencia es racionalista, no se opone, es racionalista. Es como, por así decir, es el hijo más querido del racionalismo. Pero el racionalismo igual tiene que ver mucho con la subjetividad, porque habla acerca de la diferencia de interpretación, Sí. pero no habla tan como el objeto en sí. A eso va a ir a dar, en el fondo. Pero el racionalismo parte con Descartes.
curso del método. ¿Te das cuenta? Ahí parte la ciencia. O después con Kant, que dice crítica. Entonces, son metodológicas, son, por definición, lo que hay es rigor, ¿entiendes? Como, a diferencia de la opinión, en que yo puedo opinar lo que quiera y soy libre de hacerlo, puedo estar equivocado, tengo que asumir que estás mal, ¿no? Profe, el tema de adquirir observación del conocimiento científico, usted mencionaba que para observar un objeto científicamente se puede hacer, pero hay una manera de hacerlo que es menos aislada, que tiene menos sesgo de confirmación. Usted mencionaba que es la manera de ver el espíritu de la ciencia, observar un objeto, observar el objeto como sin el fin de llegar a una respuesta que tengo de antes. Claro, es que en el fondo ahí hay un prejuicio, cuando uno, hay una diferencia muy grande entre ciencia y ideología también, en el sentido de que efectivamente uno puede construir ciencia para demostrar lo que quiere demostrar. Ahí tienen las estadísticas, por ejemplo, las encuestas, o en fin, como que tienen rigor, que tienen método, que tienen validez, que tienen confiabilidad, que tienen SPSS, que tienen sistema psicométrico detrás, en fin. Que se equivoca, no. Entonces, ¿por qué? Porque hay, ¿cuál fue la palabra que usaste que fue buena? No fue obstáculo epistemológico, sino que dijiste errores lógicos o pruebas de fiabilidad, en fin, como que en el fondo hay formas de practicar la ciencia, digamos, que finalmente están igual inundadas, digamos. De confirmación. Eso. Hay ciencias que se practican para confirmar lo que quiere confirmar. Claro, eso Kuhn, en la próxima semana lo vamos a discutir, y los que ya leyeron, a eso Kuhn lo llama ciencia normal. ¿Se dan cuenta? Porque en realidad es la ciencia normal. En el fondo decimos ya, la física funciona en este cuadrado. Entonces, el paradigma no sé cuál permite respuesta a todos los problemas que tiene la física dentro de este cuadrado, ¿cierto? La física, no sé, newtoniana, por decir, supera, digamos, pero entonces y da respuesta a todos los problemas que están adentro. Pero resulta que de repente empieza a haber un problemita aquí afuera. Y la física no empieza, y este modelo no. Aparece otro problema, que son anomalías, dice Kuhn. Ándale, que el marco que teníamos en realidad no cubre todos los problemas. Anomalías, surgen anomalías. Y entonces viene un proceso en que esto era la ciencia normal, y surge un proceso de revolución en la ciencia, donde empiezan a haber distintas teorías que tratan de explicar todo esto, pero además de incorporar estas anomalías. Entonces empiezan a haber distintos esfuerzos teóricos por comprender lo que explicaba el paradigma anterior y además lo que no explica el paradigma anterior. Entonces ahí hay paradigmas en competencia, que es nuestra realidad disciplinaria terrible, digamos, en que tenemos unos por un lado diciendo que la conducta es observable y el otro por otro lado que los sueños, y en fin, y otro que los sistemas, y otro que no sé qué, que la existencia. Y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo estoy haciendo un curso de personalidad en otro lado este semestre, y en realidad es un lío, porque en realidad tenéis que hablar de una cuestión, baja así una teoría, y en fin, el concepto de personalidad por un lado, y después tenéis que olvidarte todo eso, y a ver, tenemos otro dentro de una propia disciplina. Entonces, nosotros como disciplina vivimos en una condición que es de ciencia preparadigmática. Hay distintos paradigmas que están pugnando por explicar todos los fenómenos del campo, ¿cierto? Dígame. Un ejemplo de ese súper fácil para entender eso era un ejemplo súper simple sobre la física y la física cuántica. Cuando Einstein habló de la física, sí, él no le gustaba la física cuántica porque decía que se basaba por muchas variables que son incompletas. O sea, no tiene manera de saber porque no hay conocimiento suficiente en ese tiempo para darle credibilidad a la ciencia, a la física cuántica. Entonces la física cuántica, claro, explicaba lo simple del mundo, la base, pero había incógnitas que se generaban en la misma física y que la física cuántica le podría llegar a dar respuesta, pero no apostaba por ese tipo de física, a pesar de
precursores. Profesores, hay una apostada por esa física, que es la física que ahora se está ocupando para el experimento científico más avanzado. Hoy día es hegemónica, es como, hoy día es el paradigma de la ciencia normal. Sí. Bien, súper bien. Ya, estamos claros ahí, ¿cierto? Preguntas. ¿No? La ciencia es una necesidad determinada en su principio. El principio son las preguntas creativas, chicos. La opinión está siempre por derecho propio en un error. La opinión piensa mal. No piensa, traduce las necesidades en conocimiento. ¿Se da cuenta? Traduce las necesidades en conocimiento. Pone por encima el interés antes del valor de la verdad. Dígame. Sí, es que todavía tengo un problema en cuanto a la opinión. Porque me hace igual un choque, porque igual como que ya, la ciencia considera que la opinión básicamente es algo igual. Sí. Pero es como un mal que no se puede huir. Es un mal un poco del que no se puede huir, claro. Es un mal del cual el ser humano, digamos, el sujeto Cristóbal Vice Vivanco como ciudadano, digamos, está inundado de opiniones y de creencias y de qué sé yo. Pero cuando voy a ocupar el rol de psicólogo, tengo que desprenderme, ¿me entiendes? O sea, si me llega, yo puedo ser, qué sé yo, militante de la izquierda revolucionaria, ¿me entiendes? Pero si me llega un paciente de la ultraderecha, en realidad tengo que suspender mis juicios de la izquierda revolucionaria para poder atender, claro, ¿me entiendes? Porque en realidad, claro, es un obstáculo epistemológico para comprender el propio marco de referencia, la realidad de ese sujeto, que yo le ponga encima mis categorías, ¿me entiendes? Como que... Ya, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Ya, porque ese es el caso de lo que nos trata. Pero en la ciencia en general, ¿qué pasa si, por ejemplo, se trata de solucionar la economía de un país? ¿Se trata de solucionar? Por ejemplo, de solucionar la economía de un país, por ¿Ya? ejemplo. Y están como ambos con lo opuesto. ¿Cuál es como... ¿Qué diría la ciencia? O sea, ¿qué diría él? Que eso es política. No, pero es ciencia, en parte. Es ciencia en parte también. Pero, claro, son ciencias que llamaríamos conjeturales, ¿cierto? No son las ciencias naturales. La economía, si bien tiene método y tiene matematización y otras cosas, en realidad también están en fases preparadigmáticas. Entonces compiten, qué sé yo, el modelo keynesiano con el modelo habermasiano, con el no sé cuál, ¿me entiendes? Entonces hay distintos modelos, o el marxista con el neoliberalista, o en fin, como que, entonces hay distintas soluciones para el mismo problema. Hay competencia entre paradigmas, ¿me entiendes? Y que en el caso de las ciencias naturales, o sea, en el caso de las ciencias, chiquillos, escúchenme porfa, no se me pierdan, por favor. En el caso de las ciencias naturales, es menos complejo. En el caso de las ciencias sociales, es terriblemente complejo, ¿me entiendes? Porque no tenemos ciencias paradigmáticas. Quizás la etnografía para los antropólogos podría ser la herramienta más transversal que contamos en ciencias naturales, o sea, ciencias sociales, en el fondo, pero en realidad para las ciencias naturales puede que, si ya es para las ciencias naturales un problema de los paradigmas, para la ciencia humana por eso incluso nos dicen que no somos ciencia, hasta el punto de dudar de nuestra cualidad científica. Es lo que también mencionaba, o sea, poner en la base la ciencia, no es que sea menos difícil, pero son menos complicadas de abordar. Las ciencias naturales, claro que sí, es mucho más simple el sujeto. Esto es como ciencia y en el psicoanálisis, porque ayer tuvo una y decía que un gran conflicto entre la psicología académica y el psicoanálisis es que en el psicoanálisis tiene un problema con el método científico de la psicología académica. Claro, eso depende de quién lo diga en realidad. Yo no estoy ni de cerca de acuerdo con eso, pero lo entiendo y sé que hay gente que piensa así. Pero yo no estoy de acuerdo. En realidad a mí me parece que el psicoanálisis opera como con un método científico pleno. ¿Y por qué? Por lo que acabo de decir. Porque funciona en torno a una pregunta. ¿Entiendes? Funciona como una hipótesis. Hay inconsciente como hipótesis. Entonces esa herramienta hipotética nos sirve para comprender la realidad, para penetrar en la realidad que no es desconocida. Entonces es una ciencia. Es una ciencia, ¿por qué? Porque nace de una pregunta y porque opera con hipótesis. El problema es que no es verificable, ¿me entiendes? No podemos experimentar. Pero el asunto es el problema de los otros, digamos, en el sentido de que confunden ciencia con positivismo, ¿cierto? El positivismo o con experimentación. El positivismo es una de las versiones que ha sido la más firme, digamos, en la modernidad, porque precisamente enfatiza en la idea de la medición, de la observación
de la medición y en fin. Pero no es lo mismo ciencia que experimentación. Experimentación es un dispositivo útil para la ciencia que resuelve algunos de los problemas, digamos, pero el problema de la ciencia es mucho más grande. No se reduce a poder meter en una cajita variables independientes y dependientes para ver cómo se influyen la una a la otra. El problema de la ciencia es el conocimiento, y por lo mismo, el conocimiento válido, y por lo mismo es lo que dice Bachelard. Debe obedecer a una pregunta y, como decía Catalina, a un método para responder a esa pregunta. Hay rigor. Dígame. Ya, última pregunta. ¿El concepto de pseudociencia es un concepto serio? Es un concepto serio. ¿Cómo lo podríamos separar de la ciencia? No, pues es un concepto más bien peyorativo, ¿no? Es como decir, esta quería ser ciencia pero no fue. Como pseudociencia, en realidad yo creo que es un concepto más bien peyorativo. Denota una disciplina porque carecería de los criterios, como decía Diego, de verificación, las pruebas de verificación necesarias para responder a los criterios realmente científicos. Hoy vamos a llegar donde mismo, ya llegamos. Sí, chicos. Son las 11. Está difícil esto, ¿no? Sí. Bueno, nos queda una clase, no, creo que tenemos que parar aquí, ¿no? Son las 11, ustedes tienen que hacer su recreo y me imagino que tendrán otros cursos más. Llegamos lo mismo la semana pasada y la próxima semana tendremos que terminar esto y hacer el esfuerzo por resumir a Kuhn, ¿sí? Les voy a mandar por correo entonces un resumen del texto para que puedan focalizar su lectura. Y bueno, el temario ya se los dice. En lo de Poiré están identificadas las páginas, en lo de Bachelard están identificadas las páginas. Les dejo un poquito el corte para Kuhn. Y nos vemos la próxima semana con otra vez el resumen de Bachelard con Kuhn y la próxima sería la prueba. Profe.